Seguimos. La solapa negra deberá estar en la pared negra del soporte. Llenamos la cubeta de solución amortiguadora hasta la mitad. Introducimos un elemento refrigerante y nos aseguramos de que la solución haya recubierto todos los módulos. Colocamos la tapa comprobando que el cátodo y ánodo estén correctamente posicionados. Lo conectamos a la fuente de alimentación. Y la programamos a 100 voltios durante una hora. Una hora después, sacamos el módulo de transferencia de la cubeta y lo abrimos. Y aquí solo nos interesa la membrana de nitrocelulosa, ya que la proteína ha sido transferida aquí. Para comprobar que la transferencia se ha realizado correctamente, la teñiremos con rojo Ponceau. Observamos las regiones de peso molecular y recortamos la membrana con la fracción que nos interesa, teniendo como referencia el marcador de peso molecular. Lavamos la membrana con agua destilada. Y la sometemos a un proceso de bloqueo con leche durante una hora en agitación de 50 revoluciones por minuto. La caseína de la leche bloquea las regiones de la membrana donde no hay proteína, evitando así uniones inespecíficas. Ya bloqueada la membrana, verteremos la solución de anticuerpo primario para la detección específica de la proteína de interés, el cual se incuba mínimo una hora con agitación de 50 revoluciones por minuto a temperatura ambiente o a 4 grados toda la noche. Transcurrido el proceso de incubación para el anticuerpo primario, se realizan 3 lavados con TBCT en intervalos de 10 minutos con una agitación de 100 revoluciones por minuto. Después incubaremos la membrana con el anticuerpo secundario. La naturaleza de este dependerá del huésped en el que se ha generado el primario. Puede ser de conejo, ratón o cabra, entre otros. Lo incubaremos en las mismas condiciones que el primario. Después lavaremos la membrana 3 veces con TBCT en intervalos de 10 minutos en una agitación de 100 revoluciones por minuto. Para el proceso de revelado existen diferentes tipos de solución. Nosotros usaremos en este caso el Femto. Podemos diluir la solución comercial para un mayor provecho. Agregamos a la membrana 1 mililitro de solución reveladora e incubamos durante 2 minutos. Se coloca la membrana en un soporte adecuado para el proceso y la introducimos en el densitómetro.
debemos cerciorarnos de que el densitómetro está listo para comenzar, es decir, a menos 27 grados centígrados. Programamos el tiempo de exposición, que dependiendo del anticuerpo usado y de la proteína de interés puede ser mayor o menor. Y le damos a Start. El densitómetro detectará la señal emitida por el anticuerpo unido a la proteína de interés, dando la señal del sustrato quimioluminiscente. Con este vídeo terminamos la lección. Bueno, esperen que salimos de acá y charlamos. Bueno, en este caso, ahí estamos. En este caso, fíjense que lo que hizo fue hacer el Westerblot, que fue transferir, ¿entendieron cómo transfirió desde el gel hasta la membrana? ¿Sí? Que hizo tipo un sanguchito. Sí, sanguche. Y lo que hizo acá, por ejemplo, fue detectarlo con quimioluminiscencia, que es un método de detección. Por eso utiliza el densitómetro, lo mete ahí y lo ve. Podrían utilizar un segundo anticuerpo marcado con una enzima, le ponen un cromófero y entonces ven directamente ¿cómo se llama? Las banditas coloreadas, ¿sí? O sea, Claro. eso depende cómo pueden poner un anticuerpo con fluorescencia, pueden, digamos, eso es el método de detección es según la técnica y lo que estén utilizando, ¿sí? O para qué lo estén utilizando, el método de detección. Pero la técnica de Westerblot es esa, o sea, que tengo un primer paso de electroforesis, ¿sí? Y un segundo paso que es transferir lo que separé en el gel a la membrana de nitrocelulosa. Lo que tenían que tener como muy en claro era cómo hacían, o sea, una de las cuidados que hay que tener en el Westerblot es dónde pongo el gel y dónde pongo la membrana. Porque tiene que ser en el orden correcto. Si la corriente eléctrica va así, acá pongo el gel, acá pongo la membrana, logro que las proteínas pasen del gel a la membrana. Si yo me confundo y lo pongo al revés, lo que voy a hacer es que pasen del gel al buffer, y los pierdo. Claro. Entonces no encuentro nada en la membrana porque las proteínas que tenían el gel se me diluyeron en el buffer, porque las largué al buffer, las puse al revés. ¿Sí? Eso es uno de los cuidados que hay que tener. Otro de los cuidados es que todo tiene que estar humedecido y sumergido en líquido, por eso humedece todo y no queda una sola burbuja, porque estamos hablando de electricidad, y si hay burbujas, eso hace que la electricidad no se transmita del mismo modo en el líquido que en el aire. Y otra de las cosas es el refrigerante que le ponen. Esto genera mucha temperatura porque estamos haciendo pasar corriente eléctrica. Tiene que estar frío o a la temperatura que corresponde, por eso le ponemos un refrigerante. Si se calienta de más, puede destruir las proteínas que están ahí, que son muy lábiles al calor. Entonces, es súper necesaria la refrigeración. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo último. ¿Se entendió más o menos? Igualmente, si después ese video lo tienen, pueden ver el video cuando ustedes quieran. ¿Sí? No parece tan complicado. No, para nada, para nada. Las técnicas nefelométricas las vamos a pasar y nos vamos a ir a las técnicas de, bueno, esto, vamos a ver. ¿Ustedes ven ahí las diapos? Sí. Ahora sí. Bueno, fíjense, esta técnica que es el Westerblot es lo que decía Melissa, es lo mismo que el Westerblot, pero en lugar de separar proteínas, separo fragmentos de ADN. ¿Sí? Y hago lo mismo, lo hago por electroforesis y lo transfiero a unas membranas de nylon o de nitrocelulosa. ¿Sí? ¿Está bien? Es exactamente lo mismo, nada más que con ADN. ¿Sí? Son otras técnicas de biología, estas son técnicas de biología molecular, el Westerblot y el Sauerblot. ¿Sí? Y en lugar de poner un anticuerpo para identificar la banda, el ADN, lo que voy a poner es lo que se llama una sonda, que es un fragmento de ADN complementario al que estoy buscando. Entonces, como es complementario, se va a unir, acuérdense los nucleótidos complementarios, ¿sí? GC, AT, ¿sí? Entonces yo le pongo una sonda como si lo fuera a pescar con un
con una carnada, así le pongo una sonda complementaria, entonces encuentro, pesco el fragmento que yo necesito. Eso es el Söderblot. No nos vamos a meter demasiado, es más o menos lo mismo. El proceso es una electroforesis, luego se transfiere a la membrana nitrocelulosa y luego se detecta. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es un Söderblot. Yo lo que quiero que veamos así, al menos un pantallazo sobre la técnica de PCR, que es la técnica que se utiliza para el diagnóstico actual del coronavirus. Se llama PCR porque se llama reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa, si ustedes recuerdan, es la enzima que es la encargada de producir más ADN, ¿sí? Hacer la duplicación del ADN en las células. ¿Sí? Era la polimerasa, la ADN polimerasa, era la que se unía, después de que se abrían las dos hebras, ¿sí? Se unía a la hebra molde y empezaba a colocar nucleótidos, y formaba entonces una hebra complementaria. O sea, es la encargada. Entonces esta técnica lo que hace es utilizar a esa enzima, que es la ADN polimerasa, para fabricar copias de ADN, ¿sí? A partir de un pedacito de ADN que tengamos. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso es una reacción de la polimerasa, pero en cadena, mucha cantidad. De esa manera yo logro amplificar mi muestra. ¿Sí? A partir de un fragmentito de ADN, que lo tomo como molde, yo puedo obtener un montón de copias de ese ADN. ¿Por qué me sirve? Esto se llama amplificación, ¿sí? O sea, cuando yo digo que amplifico un fragmento de ADN, significa que estoy duplicándolo, haciendo un montón de copias. ¿Por qué quiero amplificar? Bueno, por muchas razones. Una, porque generalmente quiero identificar ese fragmento de ADN. De algún, por ejemplo, puede ser de algún virus o una bacteria que causa alguna enfermedad en algún paciente, pero se utiliza muchísimo en todo lo que es la investigación científica criminalística. Yo puedo encontrar un fragmento, como decía, en una violación, un fragmento de ADN del violador, muy poquitito, porque encuentro un cabello, restos de semen, restos de sangre, y tiene muy poquitito. ¿Sí? Entonces, eso no me alcanza para poder identificar. Tengo que primero amplificarlo, obtener mucha cantidad, y recién ahí tengo suficiente cantidad de muestra para hacer todos los ensayos de identificación. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Se utiliza muchísimo, por ejemplo, para identificar huesos, ¿sí? De cadáveres que se han encontrado. Entonces, dentro del hueso, yo cuando fui no sé si se acuerdan, hace un par de años me metí en un laboratorio forense, hacía Donoren a trabajar para conocer todo esto, y me metí, estuvimos ahí limando huesos de muertos, y para sacar el ADN y hacer PCR. Súper interesante. Ay, sí. ¿Solamente para ADN sirve? ¿O para RN también, por ejemplo? En Si realidad, fuese un virus, ponele. ¿cómo? Por ejemplo, si fuese un virus con ARN, por ejemplo, ¿se puede detectar? En realidad se hace otro tipo, hay varios tipos de PCR. Cuando es ARN tenés que hacer como una transcripción inversa, digamos. O sea, Inversa, claro, porque es 5'3' la cadena. no, es porque Ah. la ADN polimerasa se une, o es específica del ADN, y entonces necesitas pasar el ARN otra vez a ADN. Tenés que lograr hacer eso. Se llama retrotranscripción, o sea, la transcripción normal es ADN que la transcribo a ARN, pero acá vos tenés que ir al revés. Si tenés un virus ARN, tenés que pasar ese ARN a ADN. Por lo tanto, tenés que hacer una PCR que se llama retro-PCR o PCR-RT, que es retrotranscriptasa. O sea, lo que vas a hacer es pasar el ARN del virus a ADN y después haces una PCR, una duplicación. Pensé que era por el sentido de las cadenas, no dije nada. No es el sentido de las cadenas, sino que la enzima es específica para la cadena de ADN. Claro.
hay muchas PCRs, hay PCRs que se llaman real time, que digamos son súper rápidas, hay PCRs, o sea, hay muchísimos tipos, ¿sí? Cada vez más porque cada vez se moderniza más, pero esta es como la base de todas, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo hacemos para que, nosotros es como que tenemos que hacer in vitro algo que pasa in vivo, ¿sí? O sea, normalmente esto ocurre dentro del núcleo celular, donde el ADN polimerasa se une a la hebra molde de ADN y va colocando los nucleótidos. Y existen otras enzimas que también intervienen en la apertura de del doble ADN. Entonces, acá, para poder hacerlo, lo que se utilizan son ciclos de altas y bajas temperaturas. ¿Qué hacen las altas y bajas temperaturas? Bueno, lo que hacen es, hacen que esos nucleótidos tengan más o menos afinidad entre ellos. Entonces, logran que se separen las hebras, ¿sí? Y también logran que la ADN polimerasa se una y logran que vuelvan a unirse otra vez las hebras de ADN, la duplicación, o sea, subiendo y bajando la temperatura, yo voy a lograr que pase por todas esas etapas que normalmente pasan dentro de la célula, que es apertura de las hebras de ADN, unión de la polimerasa, colocación de los nucleótidos y que se vuelvan a unir. ¿Sí? Todo eso lo voy a hacer mediante ciclos de temperatura. ¿Sí? Y esos ciclos de temperatura van a ser en continuado. ¿Sí? Necesitamos obviamente conocer lo que estamos buscando, la secuencia, ¿sí? O sea, la secuencia de nucleótidos para poder amplificarlo. ¿Sí? Y vamos a tener obviamente, como dice ahí, un tubito de ensayo donde tengamos el ADN que queremos estudiar. A eso le vamos a agregar lo que se llama un primer o cebador, que son como una cantidad de nucleótidos, poquitos, cortitos, que se va a pegar, ¿sí?, en mi hebra de ADN y le va a dar como el inicio, le va a mostrar a la enzima, a la ADN polimerasa, a dónde tiene que pegarse, ¿sí? O sea, si yo quiero de todo este ADN solamente agarrar un fragmento, yo le digo, bueno, quiero empezar de acá, entonces le encajo ese cebador o primer, que tiene una cantidad de nucleótidos y se pega por complementariedad a esos, y entonces la ADN polimerasa entiende que tiene que empezar por ahí. No porque sea muy inteligente la ADN polimerasa, sino porque la ADN polimerasa va a detectar la doble cadena ahí. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿y tiene tipo de stop? Como si fuese una reacción normal, o sigue hasta indeterminado. No sé si se entendió la pregunta. ¿Tiene tipo de codón de stop? Eso lo manejás vos, hasta dónde. Vos le ponés hasta dónde. Si no querés poner stop, también va a depender, va a frenar cuando no tenga más nucleótidos, o lo podés manejar con la temperatura. O sea, vos elegís hasta cuándo. Pero normalmente uno quiere que amplifique un cierto fragmento. Entonces, si vos querés un cierto fragmento, le vas a poner el codón, ¿cómo se llama? El primer, sí, aquí, y vas a hacer que termine en el lugar donde vos querés que termine, por ejemplo. Claro, perfecto. ¿Sí? Ahora en el videito se ve perfecto. A ese tubito con el ADN de mi paciente, yo le tengo que agregar todos los nucleótidos, ¿sí? Estos que ustedes ven acá. Profe, Sí. igual no entiendo algo. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, la PCR se hace con la muestra del hisopado, ¿o no? Claro. ¿Y qué se pone? O sea, ¿qué pongo en el tubo? No sé cómo explicar lo En que el quiero tubo, preguntar. y lo que Sí, sacaste, el hisopado, pero ¿cómo se pone, digamos? No pongo el hisopo de una. se disuelve en una solución, ¿sí? Del tubo, en Sí, una solución fisiológica estéril,
y ahí se le agregan, o en un buffer específico que sirve para el PCR, Sí. ahí se saca, se extrae tiene un paso de extracción interesante, también depende de dónde venga la muestra, no es lo mismo la forma de sacar el material genético de un hisopo que de un hueso, o que de un tejido, o que, Claro. o que de una tela, depende de dónde venga, los procesos de extracción a veces son más complejos, pero en general se utiliza un vehículo que permita extraer el material genético de ese hisopo. Eso se coloca en el tubito, y en ese tubito se le agregan los nucleótidos, que son estos que están aquí. Ah, ¿Ves? Que son claro. adenina, fíjense, guanina, Sí. timina y citosina. ¿Sí? Una mezcla. Sería como si yo le pongo un líquido que le desprende del hisopo y queda en el tubo, una cosa así, más casero. Exactamente. Ah, Y está después le bien. agrego todos los ingredientes. Los nucleótidos, que son como los ladrillitos, le agrego la ADN polimerasa, que es la enzima, la que va a hacer todo el trabajo, ¿sí? Y es una ADN polimerasa bastante especial, porque está modificada y puede resistir temperaturas elevadas que normalmente en el organismo no se producen, pero que nosotros las necesitamos para hacer eso en forma in vitro. Necesitamos utilizar temperaturas altas, necesitamos una ADN polimerasa que se la banque. Es una ADN polimerasa que se llama Taq polimerasa, ¿sí? Que se sacó de una bacteria, ¿sí? Que se llama Thermus aquaticus, ¿sí? Entonces voy a poner en el tubo la muestra de mi paciente, los nucleótidos y la ADN polimerasa, la TAC polimerasa, ¿sí? Y entonces ahí sí voy a ver, fíjense que yo quiero amplificar esta región, ¿sí? Entonces ahí se va a pegar la polimerasa y va a producirme la amplificación de esa región. Para lograrlo, ¿sí? Necesitamos que el ADN se desnaturalice, ¿sí? O sea, se abra, ¿sí? Se dividan sus hebras. Luego vamos a necesitar que los primers se peguen. Luego vamos a necesitar que el ADN polimerasa, que es la enzima, también se pegue para que empiece a trabajar. Todo eso, que se separen las hebras, que se peguen los primers, que se pegue la polimerasa, las vamos a hacer con temperatura. Fíjense, el primer paso, que se llama desnaturalización, que es cuando nosotros separamos las hebras, vamos a llevar la temperatura hasta 94 grados. Y lo vamos a dejar más o menos medio minuto, 2 minutos, ¿sí? Después vamos a bajar la temperatura entre 40 y 60 grados para que se produzca el alineamiento, es decir, para que se peguen los primers, ¿sí? Y se pegue el ADN polimerasa. Y después, para que el ADN polimerasa empiece a trabajar y empiece a pegar nucleótidos y a producir una hebra de ADN, tenemos que volver a aumentar la temperatura, pero esta vez a 72 grados, ¿sí? Y dejar actuar la polimerasa. ¿Se entiende? Ven que son ciclos. 94 grados, abro la hebra. 40-60 se me pegan los primers. 72 grados, la ADN polimerasa empieza a actuar. ¿Sí? ¿Pero eso se pone en algún lugar que le dé la temperatura? Es un equipo para la PCR. Ah, Sí, es un aparato que va generando... tipo el baño ¿Cómo? tipo el baño termostático, ponele, pero de frío. O equipo de equipo. Es un súper equipo. Es un súper equipo. Yo imaginaba tipo una heladerita. Claro, no, donde vos le vas poniendo cuántos ciclos querés que haga de estos, porque con uno de estos hace una copia, pero con una copia no te sirve para nada, necesitas millones, por lo tanto vos le pones la cantidad de ciclos, el tiempo, todo, y solito va haciendo todo, ¿sí? Fíjate cuántas veces, estos 3 pasos son un ciclo, ¿sí? O sea, 94, 60, 72, 94, 60, 72, 94, así 40 veces. Hasta obtener millones de copias, ¿sí? Por eso es un método automatizado, ¿sí? Se utiliza este es
¿cómo se llama? El equipito se llama, como dice aquí, termociclador, ¿sí? Es como un baño termostático, como vos decís, pero como mucho más sofisticado, ¿sí? Porque puede Claro, sí, sí. hacer en forma automática repetir ese ciclo de temperatura de subir y bajar durante 1.000.000 de veces. Entonces, eso se llama termociclador, ¿sí? Les quiero mostrar. Uy, ya, fue la mierda. Ahí. ¿Y ahí cómo sé si tiene coronavirus, por ejemplo? Bueno, eso es un paso ¿Qué previo. veo? ¿Qué significa? Que yo Ah. primero, claro, tengo que hacer eso para poder amplificar un montón, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Voy a tener que Se le traba, profe, no se Sí, escucha se Sí, traba. bien. no, o sea, pensé que era yo. No, yo también pensé que era yo. Se traba porque estoy buscando el otro videito y se traba, por eso me parece. Bueno, les decía, una vez que yo amplifiqué y obtuve una cantidad suficiente de hebras de ADN, con esas hebras de ADN yo puedo ir a identificar. Ahí ya voy a la identificación. Por ejemplo, puedo ponerlo en un secuenciador. ¿Sí? Y ahí entonces voy a encontrar la secuencia de ADN. ¿Puede ponerlo en un qué? No lo escuché. ¿Cómo? ¿Que puede ponerlo en un qué? No lo escuché. Ahí voy de Cortado. vuelta. Cuando yo amplifiqué y ya tengo toda esa cantidad de ADN, voy a ver, ahora tengo que identificarlo. Y para poder identificarlo, ahí se retraba. Y para poder identificarlo, tengo que ponerlo en un lugar que se llama secuenciador. Sí. ¿Se entendió? Sí, sí, que ahí le hacían eso que todos estaban maravillados y en realidad es un equipo que se hace solo, o no, lo de la secuencia de... Claro, es una... esperen que vamos a poner... Claro que sí, es como vos decís, es un equipito bastante sencillito, pero lo que pasa es que lo que hace es imagínate que lo que hace es secuenciar el ADN, o sea, me dice cuál es la secuencia de nucleótidos, y de esa manera yo lo puedo identificar, ¿sí? O sea que hasta la PCR sirve para amplificar, y luego se secuencia y se identifica, ¿sí? O con ese ADN se hace otro ensayo. Les voy a compartir el videito, que es cortito y es bastante gracioso, gracioso, que sí, es temático, yo creo que les va a gustar. Quiero que me digan, ahora puse pantalla completa, díganme si se ve bien. Sí. Bien. Ahí va. Primer ciclo, dice, 35 grados, desnaturaliza.
ver las carteras. Ahí está el polimerasa con la tejada, porque no es extraño. Se alinean los primers. La polimerasa a 72 grados empieza a actuar y empieza a actuar los nucleótidos. ¿Ven que van formando las fibras de ADN? Otra vez, volvemos a abrir, otra vez volvemos a alinear, y otra vez la polimerasa. Y otra vez. Eso es lo que obtuvieron. Vayan fijándose el tiempo que pasa, la cantidad de ciclos y la cantidad de copias de gente de interés que voy obteniendo. Ya voy por 10, 134 millones. ¿Vieron? ¿Qué les pareció? Sí, Estaba muy bueno. bueno. Está bueno, ¿no? ¿Entendieron? Creo que es bastante esquemático, ¿no? Sí, re lindo el Sí. video. Fíjense Claro. que la ADN polimerasa, algunas, las que van del primer al final, solamente agarran el pedacito que interesa, pero las otras se llevan un montón, que era, creo que lo que preguntaba Gonzalo, se llevan también parte. Y yo solamente uso el fragmento que a mí me interesa, ¿sí? Los otros son cosas que se generaron, pero que a mí no me sirven, ¿sí? Pero fíjense que con 40, llegábamos a 4 ciclos y ya teníamos un montón ¿cómo se llama? De copias, cada vez de cada una se hacen 2, así que es exponencial, y entonces al final, después de los 40 ciclos, después de más o menos 4 horas, tenemos como, no sé cuánto eran, pero eran más de 10 millones de copias, ¿sí? O sea, eso significa amplificar. En 4 horas hemos logrado pasar de una copia a 10 millones. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vieron cómo va cambiando la temperatura y cada temperatura hace que pase por los diferentes ciclos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Lo hace todo el equipo, sí. ¿Todo lo demás sí también? Sí, se entendió, profe. Bueno, cualquier cosa, tanto los videos de electroforesis como el de Westerblot como este de PCR están en la plataforma, ¿sí? Bueno, esto es todo hasta aquí. La clase que viene ya vamos a tener el segundo examen, que va a hacer todo lo que es técnicas de precipitación, de aglutinación, parte de lo del trasplante, alguna preguntita de trasplante, muy sencillita. Y seguramente va a haber alguna pregunta de PCR y alguna pregunta de inmunocromatografía o algo. Yo lo que puedo hacer es que les puedo cargar algunos ejercicios en esta semana para que practiquen, si es que les interesa. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Como Sí, profe, siempre. ¿cómo va a ser el No parcial? sé si cuando
Lo vamos a hacer. Para el miércoles que viene ya tienen un poquito. Cualquier duda que tienen, mientras que hacen esos ejercicios o mientras que están estudiando, me mandan un mail y me preguntan. ¿Sí? Profe, ¿vas a desarrollar el parcial? ¿Cómo? ¿Va a ser a desarrollar o choice el parcial? El parcial va a ser como el anterior, que tiene un poco de cada cosa. Claro, variado. Bueno. Variado, sí. Profe, leí que puede ser que se suma el puntaje con el trabajo práctico que hicimos, Con el el trabajo cuestionario. práctico, claro, porque el trabajo práctico que habían hecho de virología es la unidad número 9, que correspondería a esta segunda parte, así que eso se tiene. Pero, ¿qué trabajo es, profe? El que hicieron El al coronavirus. principio. ¿El primero de todos? Sí, el primero, el del virus. Eran como poquitas preguntas. Sí, Ah, sí, eso. Ah, es uno de los primeros, porque yo el primero tengo el de coronavirus y el segundo tengo unas preguntitas de un cuestionario que lo hice. Ahora después yo me fijo, si veo que a alguno le falta, le digo. Pero creo que lo habían hecho todos, ¿eh? Creo que tengo de todos. Profe, De unidad 9. pero eso dice calificado, no aparece una nota. O sea, me No, por aparecen eso. todos calificados. Claro. sí, abajo igual aparece. ¿Cómo? No, a mí no. Igual será porque yo empecé tarde, como un mes después, Ah, ¿se puede acuerda? ser. Yo empecé un mes y medio después, porque Bueno, no tenía pero acceso. sí, yo les había mandado las notitas a cada uno, porque aparece, se puntúa y aparece la puntuación final. Pero igualmente no se preocupen, digamos, eso si veo que a alguno le falta, les voy a mandar para que lo complete o para que intente terminarlo, ¿sí? No Sí. se preocupen. Dale. Profe, Igual ¿y creo la que a unidad todos 9? lo habían respondido, sí. ¿Y la unidad 9 entra también para el parcial? No, la unidad Ok. 9 fue evaluada con ese trabajo práctico. Con el trabajo. Exactamente, así que no entra. Sí va a entrar al final, eso seguro. Al final entran Bueno. todos los temas. ¿Qué va a pasar con el final igual? Y al final yo voy a ir a la casa de cada uno de ustedes, Una comodidad. así que me llevan no con un mate, porque no podemos compartir mate, pero con un tecito. Bueno, se trae su mate. Claro, me llevo mi Claro. mate, vieja. Hacemos así. Yo mato a las perras ese día. No, todavía A Juana. no. Sí, porque se la come. ¿A mí? Juana es así, profe, Sí, a porque cualquiera. Juana es mala. maldita. Es chiquitita, Sí, no te pero es preocupes. mala.